Que nos toca es canales abiertos y sus propiedades. Dentro de la unidad vamos a ver las clases de los canales abiertos, una clasificación general, la geometría del canal, elementos geométricos de una sección del canal, canales abiertos anchos y poco profundos, la medición de la velocidad en una sección del canal, coeficientes de distribución de la velocidad y su determinación, distribución de la presión en una sección del canal, el efecto de la pendiente en la distribución de presiones. Dentro de las clases de canales abiertos tenemos dos grandes divisiones, que es canales naturales y canales artificiales. Como ejemplo podemos nombrar dentro de canales naturales los ríos y quebradas, y dentro de los canales artificiales son todos aquellos creados por el hombre. Generalmente tienen formas prismáticas, ¿no? Ahí vemos un acueducto y un canal. La geometría del canal. En esta unidad vamos a dividir o vamos a diferenciar entre la sección del canal y una sección vertical de canal. ¿A qué se refiere con una sección del canal? Si tenemos un perfil longitudinal con un flujo, cuando nombramos sección del canal nos referimos a un corte perpendicular a la inclinación de la solera del canal. Es decir, que va a ser una sección transversal perpendicular a la solera del canal. A diferencia de cuando hacemos el corte de manera vertical, se va a denominar sección vertical del canal. Definido esto, vamos a ver los elementos geométricos de una sección del canal. Cuando denominamos profundidad de flujo y cuando denominamos profundidad del flujo en la sección. Tenemos nuevamente un perfil longitudinal. Si hacemos el corte en la sección del canal, vamos a denominar como la profundidad del flujo en la sección. Si hacemos un corte vertical, la sección vertical del canal, vamos a denominar la profundidad del flujo. Habíamos nombrado que cuando estos ángulos son muy pequeños, cercanos a cero, el coseno de ese ángulo se va a acercar a la unidad. Y se va a presentar el caso de que va a ser similar la profundidad del flujo en la sección con la profundidad del flujo. ¿Cuáles son los elementos geométricos de una sección del canal? Tenemos el ancho superficial, el espejo, el área mojada, el perímetro mojado. El ancho superficial o el espejo es toda la distancia que tiene contacto con la atmósfera, ¿no? La lámina de agua que tiene contacto con la atmósfera. El área mojada dentro de la sección transversal y el perímetro mojado, que es todo el perímetro de la sección del canal que está en contacto con los bordes del canal. También tenemos el radio hidráulico, que es la relación entre el área mojada y el perímetro mojado, la profundidad hidráulica, que es la relación del área mojada con el espejo, el factor de sección para el cálculo de flujo crítico, que es el área por la raíz cuadrada de la profundidad hidráulica, el factor de sección para el cálculo de flujo uniforme, que va a ser el área por el radio hidráulico a la 2/3. Dentro de las secciones del canal tenemos la sección rectangular, cuya área es base por altura tirante. El perímetro va a ser la base más 2 veces el tirante y el espejo va a ser igual a la base. En una sección trapezoidal con taludes o inclinaciones de las paredes izquierda y derecha diferentes, el área va a ser la base por altura más el talud izquierdo más el talud derecho entre 2, el promedio de los dos taludes,
multiplicado por el tirante al cuadrado. El perímetro mojado va a ser la base más la proyección del talud izquierdo y el talud derecho. El espejo de agua va a ser la base más la proyección en la parte superior de los taludes, ¿no? Con el tirante. En una sección triangular con taludes o inclinaciones diferentes, el área va a ser el promedio de los taludes multiplicado por el tirante elevado al cuadrado. El perímetro va a ser las inclinaciones, las distancias inclinadas de ambos taludes. Y el espejo de agua va a ser Z1 más Z2 multiplicado por el tirante. La distribución de las velocidades en una sección del canal. Se tiene que la distribución no es uniforme. La velocidad media en una sección transversal puede ser utilizada como fines analíticos o de cálculo, pero no es la velocidad que representa a la distribución de las velocidades dentro de una sección. Ahí tenemos líneas o isótacas que son el comportamiento de las líneas, el comportamiento de las velocidades en una sección transversal. Puede variar en función del canal, de la geometría, y tenemos como ejemplos figuras prismáticas y una simulación de un flujo o de una sección de canal natural. Canales abiertos, anchos y poco profundos. El estudio de las velocidades en canales anchos y poco profundos ha determinado que la velocidad en el centro es igual a la velocidad de un canal que no es el ancho mucho mayor que el tirante, ¿no? Quiere decir que es indiferente al ancho del canal. Cuando la base del canal es mucho mayor a la altura o al su tirante, si tomamos un pequeño diferencial del área, el reto hidráulico va a ser igual al tirante multiplicado por el delta base, el diferencial de la base, y el espejo dividido entre el perímetro, que va a ser el diferencial de la base por el tirante. Como ese tirante es muy pequeño, lo vamos a obviar, ¿no? Y vamos a tener que el radio hidráulico es igual al tirante. Para determinar el radio hidráulico dentro de toda la sección, vamos a tener que es la base por el tirante dividido entre la base más 2 veces el tirante en una sección rectangular. Dividido ambos en denominador y numerador entre el tirante, vamos a tener la siguiente expresión. Y si hacemos que la base sea mucho mayor que el tirante, quiere decir que la base sobre el tirante tiende a infinito, vamos a tener que el radio va a tender al tirante, porque la relación inversa va a ser igual a 0. Aquí tenemos un 0 y el radio hidráulico se puede suponer que es igual al tirante. ¿Cómo es la medición de la velocidad en secciones transversales? Se puede tomar como método la división de verticales dentro del ancho del canal, ya sea una figura prismática o un curso natural. Dentro de las divisiones se divide en verticales, se considera el eje de medición, cada eje de cada vertical, y dentro de cada eje de vertical se va a tomar las velocidades, ya sea utilizando un correntómetro, las velocidades en la superficie, las velocidades a 0.2 de la altura, a 0.6 de la altura, a 0.8 de la altura y la velocidad en el fondo. Estas velocidades o esta ubicación de las velocidades va a ser medida desde la superficie hacia abajo. Para promediar o determinar la velocidad en cada vertical, se puede utilizar diferentes criterios dependiendo
de las velocidades tomadas y el nivel de precisión que se quiera tener. Por ejemplo, ahí tenemos un criterio de la velocidad media es igual a la velocidad superficial más 3 veces la velocidad a 0.2 del tirante medida desde la superficie más 3 veces la velocidad de 0.6 del tirante medido desde la superficie más 0.8 la velocidad de 0.8 del tirante desde la superficie más la velocidad del fondo dividido entre 10. Es una ponderación de la distribución vertical de las velocidades en un diferencial de ancho del canal, ¿no? En una vertical. Este es otro criterio en el caso de que las velocidades superficiales y las velocidades del fondo no se puedan llegar a medir o no se necesite demasiada exactitud. En los casos de que no se puede llegar a medir, se presentan en cursos naturales si existe mucho oleaje o el fondo es muy rugoso, ¿no? Por el material aluvial, perdón. La velocidad, o podemos tomar otro criterio, como el promedio de la velocidad 0.6 con la velocidad 0.8. O simplemente considerar que la velocidad en la vertical es igual a la velocidad medida a 0.6 desde la superficie, 0.6 del tirante. ¿Qué coeficientes de distribución de la velocidad tenemos? Para calcular la energía cinética, utilizamos el coeficiente de Coriolis que nos permite subsanar la distribución de las velocidades y tomar como dato la velocidad media. Este valor del coeficiente de Coriolis, así como el coeficiente de Boussinesq, siempre es mayor a la unidad, ¿no? Aquí tenemos el coeficiente de Boussinesq empleado para medir la cantidad de movimiento, ¿no? ¿Cómo se determinan experimentalmente estos coeficientes? Bueno, vamos a tener que la masa es igual al peso específico por la velocidad por el área dividida entre la gravedad. La energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa masa la reemplazamos en la primera relación y vamos a tener que la energía cinética total de la sección es igual al peso específico por el área por la velocidad al cubo dividido entre 2 veces la gravedad. Como anteriormente habíamos dicho, el coeficiente de Coriolis se utiliza para subsanar el empleo de la velocidad media que representa a la velocidad de toda la sección del canal. Si aplicamos esto, afectamos la energía cinética por el coeficiente de Coriolis. Si realizamos la medición en una sección transversal, dividimos en varias verticales y tenemos una vertical con un diferencial de la base por el tirante. Vamos a tener que es el diferencial del área. Si medimos en cada vertical las velocidades y tenemos la velocidad representativa de cada vertical, la energía cinética va a ser igual a la suma de la energía cinética de cada una de las verticales, es decir, el peso específico por la velocidad de cada vertical al cubo, dividido entre 2 veces la gravedad, por el diferencial del área, por el área. Si igualamos la energía cinética determinada por cada una de las verticales, la suma de cada una de las verticales, con la energía cinética con la velocidad media y subsanada o con el coeficiente de Coriolis, igualando los miembros, vamos a tener, despejando o simplificando el peso específico, la gravedad y los coeficientes, vamos a tener que el coeficiente de Coriolis va a ser igual a la sumatoria de la velocidad en cada vertical al cubo por el diferencial del área dividido la sumatoria de cada una de las verticales dividido entre la velocidad al cubo, la velocidad media de la sección al cubo por el área total de la sección, el área mojada. De manera similar, para el coeficiente de Coriolis vamos a tener la masa
la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Es decir, que si vamos a emplear la velocidad media, vamos a afectar por el coeficiente de Boussinex a la masa, que es el peso específico por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, por el área, ya la cantidad de movimiento. Y si tenemos nuevamente la medición en cada una de las verticales, esa ecuación del momentum va a ser la sumatoria de la cantidad de movimiento en cada una de las verticales. Igualando ambos, vamos a tener la simplificación de los términos semejantes y el coeficiente de Boussinex va a ser igual a la sumatoria de la velocidad de cada vertical al cuadrado por el diferencial del área dividido entre la velocidad media al cuadrado por el área total de la sección. De esa manera se determinan los coeficientes que podemos utilizar para subsanar el empleo de la velocidad media. ¿Cómo es la distribución de la presión en una sección del canal? Aquí tenemos un perfil longitudinal, las líneas de flujo. Vamos a tener que la presión hidrostática va a ser igual o similar a la presión introduciendo un piezómetro en el flujo. Esa presión hidrostática va a representar un término semejante o igual a la presión hidrostática. Es decir, que se puede emplear la presión hidrostática para fines de cálculo en un flujo en movimiento. ¿Qué pasa cuando ese perfil presenta una curvatura? Se tienen las líneas del flujo, se tiene la presión hidrostática remarcada en un triángulo rojo, y si se introduce un piezómetro, se ve una pequeña variación entre la presión hidrostática con la presión de un flujo en movimiento. Es decir, que la presión en flujo en movimiento en la sección es menor que la presión del flujo en movimiento, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Bueno, en parte vamos a ver que se debe a la velocidad tangencial y en sí a la fuerza centrípeta, ¿no? Esta es la velocidad del flujo, que viene a ser la velocidad tangencial, y la fuerza centrípeta debido a la curvatura que tiene el perfil longitudinal. En este caso, esta fuerza centrípeta va a ser igual a la masa de agua por la aceleración. Esa aceleración es igual a la velocidad angular multiplicado al cuadrado multiplicado por el radio de curvatura, llevado a la velocidad tangencial es igual a la velocidad al cuadrado dividido entre el radio. Y consideramos un área unitaria, vamos a tener que la masa es igual a la densidad por el volumen. Esto va a ser igual al peso específico sobre la gravedad por la profundidad D. Y vamos a tener que la fuerza es igual al peso específico por la profundidad dividida entre la gravedad por la aceleración, que es la velocidad al cuadrado sobre el radio. De ahí vamos a tomar un coeficiente, el coeficiente C, que viene a representar la altura, la diferencia que se presenta entre la presión hidrostática y la presión de un fluido en movimiento. Caso contrario, cuando tenemos la curvatura tenemos la presión hidrostática, se introduce un piezómetro en el flujo en movimiento y se denota que aumenta la presión, ¿no? Presión hidrostática H sub S, y tenemos el mismo factor de corrección. Es mayor. ¿A qué se debe?
a que la fuerza centrípeta está en sentido contrario y aumenta la carga de presión. El mismo coeficiente va a ser igual profundidad sobre la gravedad por la velocidad al cuadrado dividida entre radio de curvatura. Esta velocidad tangencial viene a representar la velocidad del fluido. ¿Cómo es el efecto de la pendiente en la distribución de presiones? Tenemos un perfil longitudinal, la línea de flujo, tenemos un diferencial de sección, un diferencial de la base. Si vemos el triángulo de proyecciones, la profundidad en la sección del flujo D, que es la profundidad inclinada, va a ser igual a Y por el coseno del ángulo de inclinación. Y va a ser la distancia vertical de extremo a extremo o de vértice a vértice del triángulo. Y H, dividiendo el triángulo en dos, va a ser igual a la distancia inclinada de por el coseno del ángulo. Llevado esto a nuestro perfil, vamos a tener esta presión. Vamos a tener, si la presión la medimos en un eje vertical, que la altura de la carga de presión va a ser igual a la distancia Y por el coseno cuadrado del ángulo de inclinación del perfil longitudinal. Si medimos la presión perpendicular a la inclinación del canal, va a ser igual a la distancia D, la profundidad del flujo en la sección, por el coseno del ángulo de abertura, perdón, el ángulo de inclinación de la sección de la sección longitudinal. Y se denota que la altura es igual a Y por coseno cuadrado del ángulo, que es mucho menor a la altura o de carga Y.